Hola grupo, buen día. El día de hoy nos tocó exponer sobre el tema de sindicato, contrato colectivo y ley. Somos el equipo número 7. Los temas que vamos a estar abordando el día de hoy van a ser sindicato, diferencia entre sindicato y coalición, clasificación de los sindicatos obreros y patronales, requisitos para constituir un sindicato, derechos y obligaciones de los sindicatos, prohibiciones y formas de resolverlo, contrato colectivo, contenido, cómo se celebra, formas de terminarlo y ley. Sindicato. Un sindicato es una asociación de patrones o trabajadores que se constituye para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Su objetivo principal es fortalecer la posición de sus miembros ante el empleador mediante la unidad, así logrando una mayor capacidad de negociación colectiva para mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y beneficios. Diferencia entre sindicato y coalición. El sindicato es de carácter permanente y requiere de un mínimo de 20 trabajadores si es de sindicato de trabajadores y de 3 patrones si es sindicato patronal, y además requiere de estatus. La coalición, para su constitución, no se requiere de un número determinado de miembros. También carece de organización interna y se considera de acto previo para constituir un sindicato. La clasificación de los sindicatos obrero y patronales. Los sindicatos obreros están divididos en varios. Tenemos a los sindicatos gremiales, que estos se integran con trabajadores de una misma especialidad, profesión u oficio. Los sindicatos de la empresa están formados por trabajadores que prestan sus servicios a una misma empresa. Los sindicatos industriales están formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Y por último, los sindicatos nacionales de industria, que estos están integrados por trabajadores que prestan sus servicios a una o varias empresas de la rama industrial. Y estas pueden estar instaladas en dos o más entidades federativas. Los sindicatos patronales se dividen en sindicatos ramales, que están formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y los sindicatos nacionales, que están integrados por patrones de una o varias ramas de actividades, pero de distintas entidades federativas. Y bueno, los requisitos para constituir un sindicato principalmente son 20 personas mínimo para formar un sindicato. Una vez que se tienen las 20 personas trabajadoras interesadas en asociarse, se deben desarrollar los estatutos sindicales, así como preparar y convocar a una asamblea constitutiva. Los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, según el artículo 363 de la Ley Federal de Trabajo, y el objetivo del sindicato sea para el mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. Los documentos necesarios para el registro de un sindicato es la copia autorizada de los estatutos, copia autorizada por duplicado del acta de asamblea constitutiva, una lista con el número o domicilio de cada uno de los miembros y con el nombre y domicilio de los patrones a los que prestan el servicio, copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva, y los requisitos que deben contener los estatutos de los sindicatos. La verdad es que son bastantes, pero entre ellos están la denominación que le distinga ante los demás, domicilio, objeto, duración, condiciones de admisión de miembros, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, formas de convocar asamblea, época de celebración de los ordinarios y quórum requerido para sesionar, procedimientos para la elección de la directiva y el número de sus miembros, periodo de duración de la directiva, normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonio del sindicato, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, época de presentación de cuentas, normas para la liquidación del patrimonio sindical y las demás normas que aprueba la asamblea. Y ahora, ¿qué obligaciones tengo yo al formar parte de una asamblea? Proporcionar a las autoridades ante las que esté registrado dentro de un término de 10 días los cambios de directiva, modificación de estatutos, acompañando al efecto copia autorizada por el duplicado de las actas de la asamblea. También comunicar a las citadas autoridades cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Proporcionar a las autoridades del trabajo informes que éstas les soliciten relacionados con la actuación del sindicato. Y bueno, ¿cuáles son los derechos de los sindicatos? Los sindicatos legalmente constituidos son considerados personas morales que tienen capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles que sean destinados al objeto de la institución, así como defender sus derechos y ejercitar acciones ante cualquier autoridad. Algunas de las prohibiciones que tienen los sindicatos son intervenir en asuntos religiosos, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro, ejercer violencia o amenazas, participar en actividades político y partidistas, e intervenir en la administración de la empresa.
Y la forma de disolver un sindicato es por medio de la votación de 2/3 partes de los integrantes. El contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. De la anterior definición se desprenden los siguientes elementos. El contrato colectivo es un convenio que puede ser celebrado por un sindicato de trabajadores o por varios. Es celebrado por un solo patrón, por varios o por un sindicato patronal o por varios sindicatos patronales, para establecer las condiciones de trabajo en cada empresa o establecimiento. El contenido del contrato colectivo de un trabajo son los nombres y domicilio de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen, su duración o la expresión de ser por tiempo determinado o por hora determinada, la jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores de la empresa, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento que se debe impartir a quienes ingresen a laborar en la empresa, bases sobre la integración, funcionamiento de las comisiones que de acuerdo con la ley deban integrarse, las demás estipulaciones que contengan las partes. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes son miembros del sindicato contratante, no siendo procedente lo anterior en relación a los trabajadores que ya prestan servicios para la empresa con anterioridad a la celebración del contrato. ¿Cómo se celebra el contrato colectivo de trabajo? Debe celebrarse por escrito. De no ser así, este es nulo. Se elabora por triplicado. Uno para el patrón, uno para el sindicato y uno que se deposita ante la autoridad laboral. Entra en efecto al presentarse, salvo que se acuerde otra fecha para este. Si faltan datos como salarios, jornada o vacaciones, se aplican las normas legales. Sus cláusulas aplican a todos los trabajadores de la empresa, incluso los que no están sindicalizados y los de confianza, a menos que en el contrato se especifique lo contrario. Se revisa cada año en materia de salarios. El patrón debe celebrarlo cuando el sindicato lo solicita. Si se niega, los trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga. Formas de terminar el contrato colectivo de trabajo. Existen 3 formas para poderlo terminar. Número 1. Mutuo consentimiento de las partes, es decir, que el patrón y el sindicato acuerdan finalizarlo. Número 2. Por terminación de la obra, cuando el contrato estaba ligado a una obra específica y esta concluye. Y número 3. Por cierre de la empresa o establecimiento. Es decir, siempre que el contrato colectivo se aplicara exclusivamente a esa empresa. Y por último, el contrato ley es un convenio entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarando obligatorio en una o varias entidades federativas en una o varias zonas económicas que abarquen o comprendan una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Lo que quiere decir esto es que básicamente se fijan aspectos como jornada, salario, descansos, prestaciones, seguridad, higiene y cualquier otra condición que regule la forma en la que debe prestarse el trabajo.